Continuamos en la pantalla de Canal E. Se acerca un nuevo mes, se acerca octubre y con él, por supuesto, algunas subas, pero la buena noticia es que hay precios congelados también. Vamos a hablar de esto con Damián Dipache. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Un placer, Muy como bien, siempre. gracias por estar con nosotros. Lo dicho, empieza octubre y hay algunas subas. ¿De qué se trata? ¿En qué rubros? Bueno, sí, efectivamente hay subas, varias subas, otras están congeladas, pero tenemos que decir que en principio lo que es televisión por cable, telefonía e internet aumenta a un acuerdo que tiene el gobierno, pero aumenta el 4,5% estos tres servicios en promedio. Hay aumentos del servicio del personal doméstico en el orden del 8%. Por aumento de un bono a los encargados de edificios, se espera que las expensas tengan aumento entre el 6 y 10%. Las prepagas aumentan 6,9% para aquellos que no hayan volcado sobre la página que puso a disposición el gobierno los niveles de ingresos correspondientes a quedar exceptuado de este aumento, por lo cual si no, efectivamente uno no actualiza esa información, está fuera, digamos, de ese nivel socioeconómico, tiene un aumento del 6,9%. Colegios privados en Cava aumentan 16% en el mes de octubre y en la provincia de Buenos Aires 5,4%. Y el programa Precios Justos tiene un acuerdo de un aumento del 5% para el mes de octubre, ¿no? O sea que Ujú. en un contexto donde a pesar de que hay congelamientos, los aumentos también están presentes, ¿no? Sí, así es. El precio justos involucra a unos 2.000 productos con aumentos de hasta el 5%, como decías. Eh, ¿Y qué productos son? ¿De la canasta básica? ¿Hay productos por fuera de la canasta básica? Efectivamente, es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. El dato que tenemos que en septiembre, cuando uno ve el nivel de ventas por fuera de las grandes superficies, es decir, autoservicios nacionales, autoservicios chinos, pequeña despensa, almacén, el consumo masivo se derrumbó. Se Mm. derrumbó. La caída en septiembre fue del 21% por fuera de estos lugares donde no hay precios justos o no hay precios cuidados en acuerdo con el gobierno. Evidentemente, lo que ha actuado en rezago, la aceleración de la inflación acumulada entre agosto y septiembre, ha dejado muy, pero muy retasado el nivel de ingresos de los argentinos y la posibilidad de adquirir lo más básico, ¿no? Sí. Alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, que efectivamente, por lo menos en esos formatos donde no están presentes estos programas, tuvo un derrumbe en el mes de septiembre, ¿no? Damián, ¿cuáles son los precios que quedan congelados al menos hasta el 31 de octubre y otros durante octubre, noviembre y diciembre? Bueno, ahí tenemos un gran problema, porque los precios que se quedan congelados son muy, pero muy sensibles a la futura variación de precios en la economía y es el gran riesgo que ve el mercado y que vemos todos los argentinos. ¿Por qué? Uno, tiene que ver con el congelamiento de los combustibles, tanto nafta como gasoil. Vos sabés que si aumenta el gasoil, ¿qué aumenta? El transporte de carga. Sí. Y el transporte de carga efectivamente lleva los bienes que consumimos los argentinos, por lo cual hasta ahora tenemos una aceleración en la variación de precios en la economía, pero efectivamente tenemos congelado este valor que es muy importante para el transporte de los bienes que efectivamente forman esos precios en la economía. Yo te diría que ese es uno que Sí. está congelado y efectivamente cuando se libere va a generar un problema. Perdón, Damián, te El interrumpo más importante... para agregar un Sí, dato, así lo analizamos juntos también, pero a partir del sí, acuerdo con el gobierno venían habiendo aumentos de entre 3,5, 3,8 y 4% de acuerdo a ese acuerdo justamente con el gobierno, y después de la devaluación de agosto fue del 12,5%, a sabiendas de que iba a estar congelado. Entonces hubo una especie de paliativo, si se quiere, para el sector en relación a los aumentos que no van a llegar ahora. efectivamente. De hecho, lo que te pasó es que aceleraste la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista en agosto, subiste 12,4% los combustibles. De hecho, en el sector mayorista del transporte de carga, a pesar de que el gasoil debería estar congelado, en las zonas fronterizas no sucede eso. Los datos de Pataques, transporte de carga, muestran que efectivamente sigue habiendo aceleración de precios en el gasoil en esos lugares. ¿Por qué? Porque hay competencia incluso del transporte de carga fronterizo que encuentra a su nivel de
moneda nacional respecto del peso argentino, un valor de la nafta subsidiado en Argentina, por lo cual efectivamente es muy barato cruzar y cargar. Por lo cual en el interior del país hay problemas para abastecer. Digo por qué, porque a pesar de que está congelado, te diría en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, cuando uno va al interior del país, a pesar de ese congelamiento, ¿cuál es lo que termina sucediendo? Bueno, que no hay stock, porque se lo están llevando los transportes de descarga de afuera. El otro precio importante que está congelado, bueno, es el tipo de cambio oficial mayorista, 365 pesos por dólar, y efectivamente esa es la otra variable, ¿no? Porque inmediatamente que se devalúe oficialmente el peso frente al dólar, va a subir ese precio también del combustible. Digo esto como los que más alerta están los argentinos, tipo de cambio y valor del combustible que impacta directamente en la economía. Después tenemos otros que tienen que ver, son, digamos, te diría más sectoriales. Tenemos un acuerdo de precios de medicamentos que también dejó la actual cartera de economía, que es hasta el 31 de octubre. Tenemos también un acuerdo de no subir la electricidad y el gas en contexto eleccionario. Vos sabés que había subas pautadas que se fueron difiriendo esos ajustes, y también el caso que recién contaba de la prepaga del aumento del 6,9%, que si no estás en el universo o no te inscribís para que efectivamente no te venga ese aumento, te va a aumentar. Y uno más, el transporte público, por lo menos en Cava, en el AMBA, el transporte público quedó congelada su tarifa, no obstante no pasó lo mismo en algunas localidades interior del país, como puede ser la provincia de Córdoba, ¿no? Claro. Damián, a partir de esos precios congelados y de diferentes medidas por parte del gobierno, bueno, algunos la llaman plan platita, pero lo menciono así para poner en dimensión que la gente tendría o recuperaría algo de ese poder adquisitivo perdido en los últimos meses. ¿Llevaría a qué consecuencia en relación al consumo? Bueno, yo creo que lo que puede llegar a generar eso, que sobre cierto nivel sobre cierto sector socioeconómico, que son los que están recibiendo los beneficios, puede haber algún nivel de contención en la caída, pero no un crecimiento del consumo. Es decir, que efectivamente el consumo en el plazo muy corto, es decir, estoy hablando en el mes de septiembre y octubre, haya caído menos de lo que terminó cayendo, que te digo que fue muy grande la caída a pesar de los diferentes estímulos. ¿Por qué? Porque como la inflación se está acelerando y las expectativas no son buenas, efectivamente ese beneficio cada vez tiene un recorrido más corto y se está extinguiendo mucho más rápido de lo que lo hacía anteriormente. Claro, con una inflación mensual del 12,4% en el mes de agosto, con una inflación del mes de septiembre que podría llegar al 10%, fíjate que ya te devoraste la devaluación. Claro. Entonces, cuando vos querés corregir eso con diferentes estímulos hacia diferentes tipos de bolsillo, ya no alcanza. Te puede llegar a servir un mes, pero el otro mes estás tan complicado como la previa, o incluso más complicado en la previa. Una parte de la población que no recibió ese beneficio, efectivamente cae su calidad de vida, su nivel de bienestar y su posibilidad incluso de seguir perteneciendo a una clase. Hablando de esa inflación, justamente se conoció la de esta semana, dado esta nueva modalidad de informarla cada viernes, y fue del 1,7, y Rubinstein hablaba de una desaceleración en esa inflación en comparación a lo ocurrido en semanas previas. ¿Qué mirada tenés y cuál pudo haber sido el motivo? ¿Fue por la semana puntual, teniendo en cuenta que estamos transitando la última del mes? A mí me parecen varias cuestiones sobre eso. Primero, que tener un indicador de alta frecuencia. El contexto político no lo hubiese sugerido, porque ya llama la atención que efectivamente ese indicador de alta frecuencia intente mostrar que la inflación desacelera. Segundo es, la inflación desacelera ¿desde qué ritmo? O sea, desde un ritmo del 12,4%. Si nosotros tenemos una mensual del 9,6-10%, sigue siendo una inflación elevadísima. Pero suponete que el gobierno registre una disminución muy fuerte de la inflación y que mida, por ejemplo, las góndolas de todas las grandes superficies comerciales donde no ha habido aumento y los aumentos son del 5%, cuando en el resto de la cadena es del 10-12%, y que el gobierno muestre que la inflación en el mes de septiembre no es lo que muestran las privadas, de entre el 9,6 y 10%, y es del 8%. ¿Eso quita el fundamento a que efectivamente en los próximos meses estamos en un contexto de desaceleración? No, y ese es el problema. O sea, lo que efectivamente vas a querer mostrar en contexto eleccionario con el indicador de alta frecuencia es que la inflación desacelera,
producto de congelamientos y productos de acuerdo de precios, pero los fundamentos no desaceleran. Al contrario, los fundamentos están contenidos y están en un dique que efectivamente va a desbordar, y el fundamento es que efectivamente esa desaceleración no es transparente. Vamos a tener un mayor problema del que estamos queriendo demostrar con este indicador de alta frecuencia semanal. No sirve esto, Martín. No sirve. Estamos intentando mostrarle a la población algo que sabemos todos los argentinos que no es real. Claro. Damián, gracias por el tiempo. Un placer. Abrazo grande. Hasta la próxima. Un abrazo. Vamos a seguir en la pantalla de Canal E con más información.